Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 22 de junio de 2024. Son las 8:17, 7:17 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia, lo fundamental de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué opináis de que se premie al presidente de Argentina, Javier Milei, en España, en su segunda visita a nuestro país? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales, donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó ayer por segunda vez nuestro país, primero para reunirse con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, y luego más tarde se desplazó al Real Casino de Madrid para recibir, en este caso, el premio del Instituto Juan de Mariana. La medalla que entregó la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Milei en la Real Casa de Correos es una de las tres principales condecoraciones con la que el gobierno regional expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales en visita oficial a la región por su labor institucional. Con esta condecoración, el Ejecutivo de Ayuso pretende reconocer los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano. En medio de una gran expectación mediática, con un centenar de periodistas acreditados, también había decenas de personas, cientos de personas a las puertas de la sede del gobierno regional. Milei ha centrado su intervención en arremeter contra el socialismo y también en presumir de sus logros económicos. Yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. No dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Respecto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Milei señaló que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Además, hizo también un llamamiento a los españoles a despertar. Y una frase de Hayek que dice que si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado economía, o no entendió, o digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo, ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad, que son la única que traen prosperidad. Y también, sin citarla, en este caso, Milei también ha vuelto a referirse a la mujer imputada de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cuando ha hablado sobre los impuestos, la injusticia social y las porosas manos de los políticos. Pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, digamos, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender que entienda, ¿no? Las reacciones se han ido produciendo durante toda la semana antes de la entrega de estos premios, y entre las reacciones más destacadas de la semana ha sido llamativa la de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien aseguró que Javier Milei dilapida, dice, los derechos sociales de Argentina y también que genera pobreza en el país.
que está reconociendo con una medalla, es decir, está premiando a un líder político que está conduciendo su país a la pobreza. Y estos son datos. Milei acude hoy a Alemania, donde será galardonado con la medalla Hayek y se reunirá en una visita oficial con el canciller Olaf Scholz. En tanto, se está también definiendo ya la fecha para el viaje a China, donde allí se va a reunir con el líder Xi Jinping. Pues 2 premios fueron los que recibió ayer el presidente de la República Argentina de visita en España, en su segunda visita a España en apenas unas semanas. 2 premios muy importantes. Por un lado, el premio que le concedió la Comunidad de Madrid, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, concedida en este caso por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y posteriormente el premio Juan de Mariana, en reconocimiento a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad que tuvo lugar pues en el Real Casino de Madrid y al que tuve el honor de acudir y asistir. Encomios fantásticos, fue una jornada histórica, con encomios por parte del profesor Jesús Huerta de Soto, Ricardo Rojas, el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, y una masterclass de economía, de finanzas, que dio el propio Milei a los asistentes durante casi una hora, enseñando cómo estaba aplicando las políticas liberales que prometió en su día para volver a restaurar la prosperidad en un país que ha sido absolutamente destrozado por el peronismo tras 80 años de socialismo deleznable. 2 premios muy merecidos, porque Milei ha conseguido algo inédito, grandes hitos a nivel histórico. En primer lugar, ha logrado vencer la guerra cultural, la importante batalla de las ideas en un país como Argentina, donde la mayoría de la población, medios de comunicación y partidos políticos eran socialistas. En Argentina llevaba gobernando el socialismo 80 años. 80 años de peronismo, de miseria, de declive, de delincuencia, de pobreza. Argentina era un país enormemente rico hace un siglo y el socialismo lo ha destrozado. Milei logró darle la vuelta como un calcetín. Ganó la batalla de las ideas, dio la guerra cultural con el mensaje de la libertad. Con la libertad por bandera, convenció a millones de argentinos y ganó las elecciones. Y ahora está aplicando el recetario liberal para que Argentina vuelva a ser un país rico. Y como bien dice, Milei, Argentina, vienen del futuro. Eso es lo que le espera a cualquier país, incluido a España, si sigue en la misma deriva. Yolanda Díaz no tiene ni pajolera idea de lo que habla. Yolanda Díaz es una analfabeta económica. Yolanda Díaz es comunista. Yolanda Díaz defiende una ideología que ha llevado a la más absoluta miseria a millones y millones de seres humanos. Y también a la muerte. El comunismo es una ideología de muerte y destrucción, con más de 100 millones de víctimas a sus espaldas. Lecciones, señora vicepresidenta, lecciones, señora ministra de Trabajo, ninguna. Los liberales, el liberalismo, nosotros somos muy superiores, totalmente superiores moralmente. Pero es que además nuestras recetas funcionan y las suyas, sin embargo, solo traen miseria. Y el rey Felipe VI, como comentabas antes, Manuel, ha celebrado este miércoles el 10º aniversario de su proclamación en una jornada marcada por los actos de homenajes, con el Palacio Real como escenario central, donde estuvo acompañado por la reina Leticia, la princesa Leonor y también por la infanta Sofía. La familia real presenció desde el balcón central del Salón del Trono el relevo solemne de la Guardia Real, el primero de los actos oficiales. Ya después se trasladaron al Salón de Columnas, donde el rey impuso la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos anónimos y ejemplares, uno por cada comunidad autónoma, y Ceuta y Melilla por su labor en innovación y compromiso social.
Frente a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, que estaban allí presentes, ha reclamado integridad, ha pedido valentía para discernir lo que es bueno de lo que no y también ha pedido actuar en consecuencia, incluso asumiendo costes personales. También se ha referido a los términos que integran el lema elegido para este 10º aniversario. Hablaba de servicio, de compromiso y de deber, que considera inseparables entre sí y que articulan el ejercicio de sus responsabilidades. Por ello, servicio, compromiso y deber es el lema que he elegido para este aniversario. Servicio porque es inherente y parte medular del propósito de la Corona, que está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad. Compromiso entendido como obligación asumida. Compromiso con nuestra Constitución, con los valores que sustentan nuestra convivencia democrática y con los principios éticos y morales que consideramos universales. Y es un compromiso que tiene continuidad en la princesa de Asturias, como quedó de manifiesto en su juramento como heredera de la corona ante las Cortes Generales al alcanzar la mayoría de edad. Y deber, porque del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera íntegra y ejemplar. Bueno, y durante el almuerzo pues hubo también un momento especial. La princesa Leonor y la infanta Sofía se saltaron el protocolo para sorprender a sus padres en mitad de la comida del aniversario. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los 4 tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias. Los diferentes líderes políticos reaccionaron en mayor o menor medida a este 10º aniversario. Pedro Sánchez se limitó a felicitarle a través de su cuenta de Twitter. Sí lo hizo la vicepresidenta primera María Jesús Montero, también el ministro de Transportes Óscar Puente. Bueno, yo creo que la figura del rey es ampliamente reconocida por el conjunto de la sociedad, por todo lo que ha aportado durante todo este periodo a la estabilidad del país, también a incorporar elementos de transparencia en la propia corona. Así que le damos la enhorabuena al rey, le deseamos, ¿no?, muchos años por delante. Bueno, yo creo que en esencia han sido buenos 10 años. Yo creo que es un hombre que está trabajando de manera muy seria por el país, se preocupa mucho por los asuntos, es muy trabajador. Yo creo que es un gran rey. No opinaban lo mismo todos los políticos, así reaccionaban también los socios de gobierno, quienes, como decimos, no piensan lo mismo. Bueno, para nosotros hoy no es un día de celebración y tampoco es un día en el que le tengamos que agradecer nada a nadie. Somos demócratas y como somos demócratas creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley y creemos, por tanto, que los cargos se eligen, que los cargos no se heredan. Un acierto hacer ver que es diferente a su padre y un error seguir perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país. Corruptelas muy importantes, dice Rufián. Rufián es el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana. Este mismo mes su partido, Esquerra, presentó en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elaborara 2 informes sobre el dinero que se invierte en la familia real. Según ha adelantado esta semana Voz Populi, en cuestión de gasto, los independentistas catalanes poco tienen que objetar sobre el coste de la corona española, muy alejado de lo que la Generalidad destina a sus embajadas y política exterior. La acción exterior de Cataluña cuesta ni más ni menos que 11 veces más que todo el presupuesto de la Casa Real. Los presupuestos catalanes para este 2024, prorrogados los de 2023 al ser incapaz Pere Aragonés de recabar apoyos suficientes, destinan un total de 98.609.487 euros para su servicio de acción exterior. En cambio, el presupuesto de Casa Real para este año apenas es de 8.431.000 euros, es decir, 11 veces menos. Además, en los últimos años, el presupuesto de la Corona no ha sufrido variaciones desde 2021, mientras que el presupuesto de la Generalidad para política exterior no ha dejado de crecer. De todo esto también se pronunció esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Políticos que han dejado a los estudiantes catalanes a la cola en Pisa, a los autónomos hundidos a trabas y dificultades, a las empresas fuera de su tierra y una catarata de ejemplos que explican
cómo está la región catalana hoy. Hoy leemos en la prensa cómo la acción exterior de Cataluña cuesta 11 veces más que todo el presupuesto de Casa Real. Y todavía los caraduras que han llevado a Cataluña a esta situación quieren seguir quitándole el dinero a todos los españoles mientras acusan a Madrid de dumping fiscal, cuando es la que siempre aporta más a la caja común de todos los españoles. No dejan de engañarnos a todos, desde la Moncloa y desde el circo independentista que vuelve de festival estos días. No dejamos las reacciones del 10º aniversario porque también se ha pronunciado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. El rey democrático que ha mantenido con la máxima cordura y un ejemplo para todas las instituciones la Constitución, nos ha dado una estabilidad que lamentablemente esta última década no la ha dado a la clase política. Por tanto, no podemos estar más orgullosos. ¿Y qué dicen desde Vox? Desde Vox también celebran esta fecha, pero no son exactos con sus declaraciones. Pepa Millán, portavoz. Celebramos este 10º aniversario de la proclamación de Su Majestad Felipe VI como rey de España. Sin embargo, no podemos dejar de denunciar por lo que está ocurriendo, y es que la corona lamentablemente se está viendo amenazada por este gobierno, por el gobierno de Sánchez, que ha asumido ese plan de desmantelamiento nacional, ese plan de destrucción de todo lo que representa y todo lo que supone la monarquía parlamentaria y nuestro sistema democrático, por culpa de este gobierno que va de la mano con los separatistas y de los herederos políticos de ETA. Y el último episodio ha sido obligar a Su Majestad a firmar una ley que choca frontalmente contra la Constitución, que deslegitima el discurso que el propio rey dio en octubre del año 2017 en defensa de todo. No está en lo cierto aquí Pepa Millán, porque Sánchez no obliga al rey a firmar nada, es la Constitución quien obliga al rey, y si no lo hace pues estaría incumpliendo la ley. Para la familia real, al igual que para muchos españoles, no han sido 10 años fáciles. Se cumple una década de Felipe de Borbón al frente de la corona española, que ha estado marcada por importantes momentos que tienen que ver con la heredera, pero también con la condena de Iñaki Urdangarín por el caso Nos, el golpe de estado de los separatistas en Cataluña, también por la salida de Juan Carlos I del país e incluso por la pandemia del coronavirus. 10 años dan para mucho, pero sobre todo para lo que le han servido al rey de España es para apuntalar la institución monárquica, también para devolver a la corona el prestigio perdido y para silenciar muchas voces que pedían un cambio de rumbo en la forma y en la manera de interpretar la jefatura del Estado. Eva Perarnau. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. Así el joven príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, juró la Constitución el 30 de enero de 1986, convirtiéndose en el heredero de la corona de España. Casi 3 décadas después, la imagen se repetía el 19 de junio de 2014, en su proclamación como rey tras la abdicación de su padre. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Con estas palabras, Felipe VI heredaba una casa real desgastada por la corrupción que amenazaba al rey emérito Juan Carlos I, el caso Nos y la falta de confianza de los españoles en la institución. Inicio mi reinado con una profunda emoción por el honor que supone asumir la corona, consciente de la responsabilidad que comporta y con la mayor esperanza en el futuro de España. Una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio. Con la misión de renovar la imagen de la monarquía española, convirtió los muros de la Zarzuela en paredes de cristal. Gracias a esta decisión, los primeros 10 años de su reinado han estado marcados por la transparencia, la seriedad y la coherencia, recuperando poco a poco la confianza de la ciudadanía. Estos 10 años del rey han fortalecido la monarquía, la ha fortalecido precisamente con los jóvenes. Hoy por hoy es el mejor antídoto frente a los populismos rampantes. Felipe mostró a todos el camino a seguir.
Su mandato no ha sido sin obstáculos. La pandemia, las acusaciones de corrupción contra su padre o el referéndum ilegal en Cataluña han marcado estos años tan complicados en España. Estos eventos llevaron a los 2 discursos más importantes de su reinado. La polémica situación de su padre tras su viaje a Botswana para cazar elefantes en compañía de Corina Larsen se llevó el primero. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Esa fue la disculpa del rey emérito el 18 de abril de 2012. 8 años después, tras las declaraciones de Corina Larsen sobre este viaje, Felipe VI se alejaba de la imagen de su padre a pesar de su disculpa. Y junto a nuestros principios democráticos y el deber de cumplir las leyes, necesitamos también preservar los valores éticos que están en las raíces de nuestra sociedad. Con estas palabras en su discurso de Navidad de 2020 daba a entender que nadie está por encima de la ley ni de la Constitución. Ese mismo año había rechazado la herencia económica de don Juan Carlos, separándose casi por completo de su figura. El segundo discurso que marca su reinado fue el del 3 de octubre de 2017. Se involucra por primera vez en el ámbito político del país, condenando los actos de Cataluña en el golpe de Estado separatista, protegiendo siempre la soberanía de la Constitución y los poderes del Estado. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Tras una década a la cabeza de la Casa Real, Felipe VI hace balance de sus acciones y puede decir con toda seguridad que ha cumplido con su promesa. La Casa Real ha cambiado y se ha convertido en una institución de referencia para los españoles, defendiendo siempre la monarquía parlamentaria y la Constitución frente a quienes intentan acabar con ellas. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Estos valores y este respeto se los ha inculcado también a sus hijas. La princesa Leonor está siguiendo los pasos de su padre como heredera al jurar la Constitución con su mayoría de edad. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. La princesa de Asturias continúa con el legado de esta nueva Casa Real, asegurando así que el respeto y la transparencia de la monarquía continúe siendo un referente para España. La monarquía es fundamental, la figura del rey es clave. España es una monarquía parlamentaria. Fue la corona, fue el rey, el que como jefe del Estado trajo de nuevo la democracia y fue el que trajo la Constitución, el gran artífice de la transición del 78, fue sin duda el rey Juan Carlos I. Y, como digo, la Constitución es lo que nos ha propiciado más de 40 años de estabilidad política y social. Es el reflejo de la convivencia, de la reconciliación entre españoles tras una trágica, dramática, cruel guerra civil que enfrentó a hermanos, que enfrentó a un país. La Constitución es fundamental y el gran baluarte de la Constitución es la monarquía. Precisamente por eso los enemigos de la Constitución son también los enemigos del rey. Y el presidente del Parlamento de Cataluña, el separatista Josep Rull, ya ha terminado la ronda de contactos con todos los líderes parlamentarios de la Cámara y ha asegurado que ninguno de los candidatos a presentarse a la investidura lo hará en el plazo señalado. Por ello, ha decidido utilizar el truco del acta equivalente, lo que dará un plazo de 2 meses al Parlamento para designar un candidato hasta el 25 de agosto. Y de manera contraria, Cataluña se vería abocada a una repetición electoral tras el verano. He constatado que ningún candidato ha mostrado la voluntad de estar en la investidura dentro de estos primeros 10 días. Tanto así que lo que podemos es constatar que sí que hay 2 grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del PSC, Unidos para Avanzar, y el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, que sí que han expresado su voluntad de explorar la posibilidad de proponer
a una persona, un candidato a la investidura en el transcurso de los próximos 2 meses. Que se active ya esta cuenta atrás es un truco, ya que la ley dice que los 2 meses empiezan a contar desde la primera votación de investidura, algo que no va a haber la semana que viene, por lo que se acepta lo que se hizo en el año 2020, es decir, que si no hay aspirantes es como si hubiera habido una investidura fallida y también empieza a contar el reloj. La norma en vigor, además, obliga a que 10 días después de constituirse la Cámara hay que votar una investidura, algo que no se va a hacer. Se entiende que la prioridad de los diputados es dar un gobierno a los ciudadanos, sin embargo, en esta ocasión parece que la prioridad de los partidos es que su candidato no pierda una votación. Por su parte, el candidato socialista Salvador Illa descarta que el fugado Carles Puigdemont pueda ser investido presidente. Ya sabemos que tendrá siempre 74 votos como mínimo en contra, y eso no da. Así que no hagamos perder el tiempo a la gente. El señor Puigdemont no tiene ninguna posibilidad. Yo ya lo he dicho en 4 idiomas. Y como siguen las negociaciones, lo que estamos observando, Manuel, son los esfuerzos del presidente del Gobierno por agasajar a Esquerra Republicana. El presidente Sánchez ofrece una financiación singular para Cataluña a cambio de que Salvador Illa, que lo acabamos de escuchar, sea investido presidente de la Generalidad. La oferta va dirigida a Esquerra, cuyos 20 votos en el Parlamento catalán son fundamentales para decantar la balanza en favor del aspirante socialista. Entre las concesiones, ¿cuáles se encuentran? Se encuentra la condonación del entorno del 20% de la deuda contraída por la Generalidad de Cataluña con la Administración General del Estado. Esto supondría unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña y un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses. Además, los republicanos también exigen una hacienda propia, medida inspirada en el llamado cupo vasco, que tiene como objetivo que la Generalidad recaude el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, en vez del actual, que es un 9%, y que después se transfiera al Estado una parte a determinar por los servicios que presta en la comunidad, más también otra partida para contribuir a la equidad entre territorios. Esto implicaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados en 2021, la Generalidad podría ingresar ni nada más y nada menos que hasta casi 52.000 millones. Lo que quiere Sánchez es ni más ni menos que entregar a sus socios independentistas un trato preferencial que dejaría en situación de inferioridad al resto de las autonomías. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha tildado este jueves en Radio Nacional de compra de votos esta situación. Bueno, yo creo que es posible en el ámbito de la multilateralidad, sentadas todas las comunidades y poniendo como prioridad mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas. Pero lo de Cataluña le ponen, con los independentistas le ponen un nombre especial de singular, pero realmente es compra de votos para que alguien siga siendo presidente del gobierno. Entonces creo que hay que diferenciar si es posible atender las necesidades de las comunidades para dotarlas de una mejor financiación y que puedan atender sanidad, educación, políticas sociales, o si lo que estamos buscando es que sigan apoyando al presidente del gobierno para que siga siendo presidente. Es diferente. Pese a que Sánchez defienda la financiación singular de Cataluña, hay una enorme discrepancia entre el Partido Socialista de Ferraz y el Partido Socialista que existe en las distintas autonomías que resultarían afectadas, porque esta preferencia para Cataluña dejaría en situación de inferioridad al resto de autonomías, porque no puede existir igualdad cuando una comunidad recibe proporcionalmente más que el resto de comunidades. También se unen a las críticas autonomías gobernadas por el Partido Popular. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El plan de Pedro Sánchez para conseguir la llave del gobierno en Cataluña sigue hacia adelante y al presidente del gobierno no parece importarle pasar por encima de ni siquiera las provincias en las que su partido gobierna. La financiación singular ha recibido el rechazo de todos, incluso de los independentistas, que lo tachan como chantaje para conseguir los votos en la investidura de Salvador Illa. Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el gobierno de Cataluña, y si no, ¿qué? Que nos den a todos. En el acuerdo de investidura mío, en esta tribuna, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. La nueva propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez costaría al resto de comunidades cerca de 52.000 millones de euros. Es por ello que ni los propios líderes socialistas ven con buenos ojos esta propuesta. Escuchamos al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, al portavoz del PSOE en Andalucía, José Aurelio Aguilar, y al socialista en Asturias, Adrián Barbón. Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos. Tontos no somos ya en este país que nos llamen singular a lo que es privilegio. No va a aceptar el Grupo Parlamentario Socialista ni el Partido Socialista de Andalucía ningún sistema de financiación que suponga o que perjudique a Andalucía. Que tiene que ser un acuerdo multilateral.
en el que todas las comunidades tengamos nuestro espacio. Desde la oposición, como es lógico, tampoco ha sentado nada bien la última propuesta de Pedro Sánchez para lograr contentar a los independentistas. Escuchamos al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. No hay un solo presidente de comunidad autónoma, del Partido Socialista o del Partido Popular, que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece. Que nos están tomando el pelo a todos. Es evidente que tienen ahí una maniobra y un juego que no nos dicen. Todos están mintiéndonos, pero desde luego lo que están haciendo es jugar con el dinero de todos los españoles. Aquí nos toca hacer mayor esfuerzo que a los demás. Así que de financiación singular, nada. De echarle la culpa a la oposición, nada. El que tiene que poner encima, hace ya muchos años, un nuevo sistema para que lo podamos dialogar, es el Gobierno de España. Las quejas no son para menos porque la reforma del sistema de financiación autonómica es una propuesta que Pedro Sánchez incluyó en su programa hace 6 años y ese es uno de los argumentos en los que se escuda el presidente del Gobierno para llevar a cabo este proceso. El problema es que dicha propuesta habla de una reforma multilateral, que es lo que exigen el resto de comunidades, y no una reforma de privilegios, que es de lo que se trata la financiación singular en Cataluña. Bueno, pues para analizar, para aclarar, para que podamos entender el puzzle siempre problemático, complejo de Cataluña, tras la negativa de los candidatos a presentarse a la sesión de investidura, contamos con el mejor analista posible. Pablo Planas, ¿qué tal, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Manuel, muchas gracias. ¿Y ahora qué? ¿Nadie se quiere presentar a la investidura? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que se ha abierto una fase larga que va a durar, como decís, hasta finales de agosto, hasta el 26 de agosto, en el que básicamente se va a celebrar una subasta. Esquerra va a pedir la luna y vamos a ver qué es lo que es capaz de concederle el Partido Socialista al gobierno, Moncloa, para lograr investir a su candidato. Hay cierto pesimismo en el Partido Socialista porque cualquier acuerdo después deberá de ser ratificado por la militancia de Esquerra Republicana y ahí es donde lo que en apariencia parece fácil, que es que Esquerra y el PSOE se entiendan como han venido entendiéndose desde que Sánchez llegó al poder, pues puede quedar absolutamente en papel mojado con una votación de los militantes. También hay quien cree que no se va, que se va a producir el escenario a priori más factible, que es que esa colaboración entre socialistas y republicanos catalanes pues va a quedar finalmente trasladada a un gobierno en solitario de Salvador Illa. Eso es lo que, por ejemplo, piensan algunos periodistas y analistas de la cuerda o afectos a Junts per Catalunya, porque también las relaciones entre Esquerra y Junts, pues bueno, pues Junqueras y Puigdemont, por ejemplo, no se hablan. La relación de Marta Rovira, que ahora es quien maneja las riendas de Esquerra Republicana, con Puigdemont y con Junts es algo mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues Cataluña, como siempre, sumida en el desconcierto, en el desgobierno y en el descontrol político, ¿no? Con el presidente del Parlamento de Cataluña viajando a cuenta de los presupuestos públicos a visitar al prófugo Puigdemont o a otro fugado como es Ruben Wagensberg. Y bueno, y es una situación en la que pues ya estamos bastante acostumbrados, la inoperancia, la inacción, la ineficacia y sobre todo, eso sí, que no falte las reivindicaciones, los gritos, el victimismo, los lloros en el Congreso, los lloros en el Parlamento catalán y la creación de un estado, de un ambiente pues tóxico. Desde tu punto de vista, Pablo, ni siquiera en el hipotético escenario en el que Pedro Sánchez, que ya sabemos que acostumbra a ceder en el último momento, aunque sea, a todas las exigencias de sus socios separatistas, ni siquiera en ese hipotético escenario de que les conceda la condonación de la deuda, la financiación singular, que no es ni más ni menos que un fuero, un cupo al estilo vasco, ni siquiera en ese escenario se podría dar el acuerdo con el apoyo de la militancia de Esquerra.
a ver cómo lo venden. La militancia de Esquerra ahora mismo entiende que sus malos resultados tienen que ver con la colaboración con el Partido Socialista, y desde luego lo que no soportan los militantes de base del partido es que sus compañeros, entre comillas, de Junts per Catalunya, de la CUP o de la ANC y otras entidades independentistas les llamen traidores. Eso lo llevan fatal, pero claro, lo llevan desde hace varios años. El partido está en una situación, ese partido Esquerra está en una situación muy complicada. Junqueras ha dejado la presidencia, se quiere volver a presentar, mientras tanto manda Marta Rovira, que también deja la Secretaría General, y hombre, también cabe la posibilidad, evidentemente, de que la cúpula, la dirección de Esquerra Republicana, sea capaz de convencer a sus militantes de las conveniencias o las bondades del pacto, que seguramente pues serán extraordinarias, ¿no? Porque ya se va prefigurando además ese clima mediante el cual se entiende que la oferta del PSOE, mejor dicho, es irrechazable. Pues la condonación de la deuda y, como decías, el concierto económico vasco, tal cual. Falta una segunda cuestión que es importante, sobre todo para los militantes, que es el derecho, el referéndum de autodeterminación, y ahí a ver cómo son capaces unos y otros de plasmar en un documento finalmente la celebración de una consulta. Nadie duda que en un plazo a medio plazo finalmente el PSOE, el gobierno de Sánchez, acabará cediendo y facilitando que en Cataluña se vote la independencia, pero parece que de momento pues no es el momento procesal, por así decir, oportuno. Vamos a ver, esto es como siempre en Cataluña, Manuel, ya conoces el paño. Pablo, en una frase, ¿ahora mismo hay más probabilidad de repetición electoral o de investidura? Yo diría que de repetición electoral, pero no mucha más, estaríamos hablando de un 60-40. Pues Pablo Planas, muchísimas gracias, siempre es un auténtico placer contar con tu análisis. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, abrazos. Y la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del proceso independentista, incluido al fugado Carles Puigdemont. La petición llega después de que la Junta de Fiscales de Sala avalara por la mínima la orden del fiscal general de Estado, de Álvaro García Ortiz, de aplicar la ley de amnistía sin excepciones a los líderes del proceso. El criterio del fiscal general salió adelante por una ajustadísima mayoría, 19-17 y una abstención, tanto que su propio voto, junto con el de una fiscal que llamó in extremis desde la puerta de un quirófano, y el polémico de Dolores Delgado, inclinaron la balanza a favor de la amnistía total. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La Junta de Fiscales de Sala, celebrada esta semana para estudiar la aplicación de la amnistía total del gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas procesados y condenados por el golpe del 1O, se convertía en un esperpento. El objetivo era que la mayoría de la cúpula fiscal apoyase el criterio del fiscal general Álvaro García Ortiz frente a la tesis de los 4 fiscales del 1O que defendían que el delito de malversación cometido por Puigdemont u Oriol Junqueras no podía ser amnistiado. Finalmente, 19 fiscales de Sala secundaban el criterio de García Ortiz, incluyendo el voto del propio fiscal general, mientras otros 17 representantes del Ministerio Público apoyaban la tesis de Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Un fiscal se abstenía. Las fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que García Ortiz buscaba legitimarse y salió reforzado con esta votación. No obstante, al final lo que ha conseguido era una victoria moral de los fiscales del 1O. Tal era la desesperación del fiscal general que hasta 2 fiscales ejercían su voto vía telefónica sin haber escuchado siquiera los argumentos de sus compañeros. Era el caso de la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, que votaba a favor del fiscal general desde el hospital antes de hacerse una prueba médica, o de la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, que votaba prácticamente desde el avión. Por su parte, el fiscal jefe de lo penal del Supremo, Joaquín Sánchez Covisa, prácticamente volvía de vacaciones para poder votar a García Ortiz. El fiscal general ha tenido que recurrir, además, durante esa votación celebrada al
su propio voto, algo que no es habitual, y al de Dolores Delgado, la que en realidad nunca fue fiscal de sala, ya que el Tribunal Supremo ha anulado sus 2 nombramientos como fiscal de sala militar y fiscal de sala de memoria democrática y derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno no ha ejecutado todavía la sentencia. Finalmente, el informe de la Fiscalía sobre el 1O recaía sobre los fiscales Ángeles Sánchez Conde y Joaquín Sánchez Covisa, que pedían finalmente al Supremo la exoneración y la amnistía total de Puigdemont. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con la tertulia. La Trinchera de Llamas es radio.